Ok, nos quedamos en el deseo de hacer bien las cosas, destacarse y asumir responsabilidades personales. O sea, eso nos define a nosotros mismos qué tan competentes podemos hacer y asumir ese tipo de responsabilidades. Creo que es lo que también nos define a nosotros como en ese tipo de personal en el ámbito laboral. ¿Si me explico? Luego vemos la necesidad de poder, el interés por tener influencia y control sobre los demás y sobre los resultados. Siempre es como que depende del trabajo en el que te dediques o en el ámbito o en el área que estás. Siempre uno quiere tener ese tipo de poder que sabes que tú estás en lo correcto, que así como yo lo quiero, como yo lo quiero implementar, así debe de ser. Sí, hay que saber la autoridad, en saber en cómo a nosotros nos va a ayudar ese tipo de prospectos en nuestra vida. Realmente también eso nos beneficia a nosotros, tanto como en lo personal como el trabajo, nos va viendo y nos va abriendo puertas también, entonces en ese aspecto, ¿sí? Y luego veo que dice la necesidad de afiliación, la búsqueda de ser aceptado y valorado por otros, desarrollando amistades y relaciones positivas. O sea, eso también va de la mano en cuestión de querer necesidad, la realización y el de poder. Eso nos abre, como le estaba comentando, como nos abre puertas a nuestro tipo de ámbito, a nuestro alrededor. ¿Sí? Si tú eres competente y tú eres una persona que quiere competencias y que quieres tener la autoridad y quieres ser algo realizable en cuestión de tu trabajo, siempre es bueno desarrollar también nuestras habilidades sociales. Sí, porque también eso nos va a ayudar y nos va a convencer y nos va a hacer que, bueno, esta persona me puede ayudar en cuestión, no sé, de adquirir algo o de comprar algo. Bueno, tenemos este tipo de afiliación que podemos tener, este tipo de relaciones positivas que nos va a ayudar también en nuestro tipo de ámbito, ¿sí? Y luego vemos lo que viene siendo la identificación de la realidad personal, ¿sí? La identificación de la realidad personal es un proceso continuo de autoconocimiento que permite a un individuo comprender quién es, diferenciarse de los demás y relacionarse con su entorno. Se basa en la construcción de una identidad personal que incluye pensamientos, emociones, valores, creencias y metas y que evoluciona a lo largo de la vida a través de la interacción con el contexto cultural y social. Eh, para nosotros es una base fundamental en tener nuestros propios pensamientos y que nuestros pensamientos sean un criterio bueno, tener una conciencia eh, personal tranquila, por así decirlo, en tener este tipo de vínculos con nosotros mismos, en tener nuestras emociones controladas. Sabemos que a lo mejor y podemos ser muy emocionales y hay personas que a lo mejor y no lo son. Y a veces uno tiene ese miedo, ¿saben?, de demostrar las emociones. Y yo creo que no debemos de tener miedo de mostrar nuestras emociones, eh, y eso nos define como personas, en dejar ese tipo de esencia, en saber de que no, ella o él es una persona muy consciente, pero tiene unas emociones y te lo dice saber y es para mí es mucho mejor en dejar en claro o dejar visto qué tan personal puedo ser o qué tan enradicar en mis emociones, pero son emociones que puedo controlar, pero sí yo quiero decir y quiero que esta persona también sepa qué tan puedo llegar a ser o qué tan puedo lograr en cuestión de diferenciarme en los demás, ¿saben? Siempre es lo bueno dejar de esa esencia. Las personas te recuerdan por esa esencia única que uno tiene, ¿sí? En los valores y creencias y metas, pues es lo mismo. Habíamos dicho, los valores nos definen también, las creencias y metas también. Es qué tan importante puede ser esta meta que quiero cumplirla. Sí, eso nos define también en cómo
podemos tener ese tipo de interacción en lo personal y tanto como en el ámbito social. Entonces, es muy importante saber ese tipo de autoconocimiento, ese tipo de una identificación, por así decirlo, en cómo somos nosotros mismos, en cómo nos van a identificar, de que ya van a saber que cómo eres tú en persona realmente, ¿sí? Y luego vemos aquí lo que vienen siendo elementos clave de la realidad personal. La autoconciencia, la capacidad de reconocer y comprender los propios pensamientos, emociones y experiencias como propios. Siempre validar eh, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras experiencias, ¿sí? Eso es esencia de nosotros. No porque otra persona a lo mejor ha tenido otras más experiencias, ha tenido otro tipo de vida, quiere decir que a lo mejor y yo no he experimentado mucho, o yo no sé mucho de la vida, o a lo mejor y yo he experimentado mucho, y yo sé mucho, o tengo otro tipo de experiencias. Eso no quiere decir que uno está mal o que uno está correcto, creo que es nuestra realidad personal y es lo que somos y es lo que vamos dando y es nuestra esencia y es lo que por lo que nosotros vamos a ser recordados. ¿Se me explicó? Autoconcepto, la imagen de cada persona tiene de sí misma que se va formando con el tiempo. Es lo que le estoy comentando, valores y creencias, el conjunto de principios y convicciones que guían las acciones y decisiones de un individuo. Siempre eh, nuestra forma de ver la vida o la forma de creer cómo es o cómo será, son las acciones de nosotros, es lo que nos va a identificar y lo que vamos a elegir en el camino, ¿sí? Metas y proyectos, los objetivos que una persona se propone y el camino que traza para alcanzarlos, dándole un sentido de propósito a su vida. O sea, aquí qué meta te quieres tú incluir, no sé, es un decir de que, un ejemplo de, no, mi meta es estudiar y sacar un 10 en la clase. Bueno, vas haciendo un camino, nunca faltas a la escuela, siempre llegas temprano, siempre eres atento, siempre eres participativo, cumples con las tareas, con las participaciones, con las actividades. Vas haciendo tu camino y el camino y cuando tú llegas al examen tienes que estudiar, echarle ganas y ¿qué es lo que pasa? Tienes una recompensa. Si realmente es una meta que tú quieres lograrlo. Sí, siempre todo meta es un sacrificio y al final siempre es algo validez y algo bueno que nos va a tocar a nosotros, ¿sí? Eso es una recompensa al final después de todo lo que una persona se propone, por así realizarlo, ¿sí? Igual en el proyecto, a lo mejor y puedes tener proyectos de vida, no sé, poner un negocio, invertir en algo, en saber en cómo, no sé, eh, comprar cosas para vender, etcétera. O sea, es un decir y cómo eso va cambiando también a nuestra vida, cómo va guiándonos por ese camino, ¿ok? Y luego dice relación con el entorno, la forma en que una persona interactúa con las personas, circunstancias y el contexto cultural que le rodea. O sea, en cómo todo eso avale a lo que hemos hablado anteriormente en cómo nosotros nos vamos relacionando, cómo nos vamos interactuando con otras personas en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de escuela, en nuestro ámbito social. Eso vamos aprendiendo y observando más que nada, y es un aprendizaje que vamos adquiriendo día con día y son cosas que siempre vamos a recordar. O sea, a lo mejor y ahorita estamos en ese acuerdo de que no conocí a cierta persona y me dejó un aprendizaje. Bueno, pasa un, no sé, tiempo, un mes, un año, etcétera, y siempre a lo mejor y eso aprendido de esa persona siempre se te va a quedar en tu mente. Y es así como vas a recordando ciertas personas en cuestión de qué es lo que has aprendido y qué te dejó también ese tipo de amistad, ese tipo de relación. ¿Me explico? Entonces es algo como en relación con el entorno, a lo que estamos en este momento. Y luego dice cómo se construye la realidad personal. Vamos a ver.
La identidad personal no es algo fijo, sino es una construcción que desarrolla a lo largo de la vida. A cómo vamos nosotros afrontando la vida, cómo vamos experimentando la vida, qué es lo que nos va enseñando la vida, ¿sí? El diálogo interno y externo se forma mediante un diálogo constante entre los propios pensamientos, sentimientos y las interacciones con otras personas y el mundo. A lo mejor y puede que estás en un círculo social, por así decirlo, un ejemplo, y a lo mejor y tus pensamientos y sentimientos son diferentes y a lo mejor y en ese grupo hay cosas que a lo mejor y no compartes, ¿sí? Pero es algo mediante que lo que tú agarras como una perspectiva, tú eres esa persona que vas a saber si elegir eso o no. Tú eres el que lleva el control de tu vida, tú eres el que llevas el control de tus pensamientos y de tus sentimientos, ¿sí? Y eso si tú eres una persona que dice lo que piensa y que eres una persona más sincera y que demuestra tus sentimientos, qué es lo que te afecta y qué es lo que no te afecta y así, eso no tiene nada de malo, al contrario, yo creo que siempre he dicho yo que es de valientes el saber interactuar y tener un buen lenguaje o tener una buena comunicación. No cualquiera se presta para eso, ¿ok? Luego dice experiencias vitales, los eventos tan agradables como desagradables que ocurren a lo largo de la vida alimentan la identidad, lo que acabamos de decir ahorita. O sea, si tuvimos un mal día, bueno, es algo que es inevitable, no tenemos un control de que si será un buen día o un mal día, pero eso no nos tiene por qué agobiar, no nos tiene por qué agotar, pero sí podemos hablarlo, lo podemos expresar, ¿sí? Y eso está bien porque también es malo guardarse las cosas y no eh, saber tener una buena comunicación con nosotros mismos. También eso es muy importante hablar con nosotros mismos y saber qué es lo que estamos bien, qué es lo que está mal, qué es lo que estamos haciendo correcto, si nos afecta tanto ese tipo de cosas, etcétera, ¿ok? Y luego dicen interacción social, las relaciones con otros, las opiniones que se reciben y las admiraciones que se tienen por héroes, artistas, etcétera. O sea, dependiendo qué tipo de vínculos puedes tener, ese tipo de experiencias, ¿no? Son fundamentales en la construcción de la identidad. O sea, las opiniones y las admiraciones que a lo mejor y podemos tener de ciertas personas, también eso es bueno o adquirirlo, pero si son unas no sé, opiniones malas o no es algo constructivo, yo creo que eso no lo debemos de tomar en cuenta porque realmente no es algo que me pueda ayudar y tampoco es algo como que me tenga que afectar, ¿sabe? Hay que tomarlo de cómo son y si realmente nos afecta eso, yo creo que es mejor hablarlo y decirlo, ¿sí? Evolución constante, la identidad personal está en constante cambio y se puede modificar, eso sí es cierto. Matizar o reformular a medida que la persona vive nuevas experiencias y se adapta a nuevas situaciones. O sea, la evolución constante, como dice aquí, la identidad personal está en constante cambio. Ahorita puedes estar muy bien, excelente, feliz, alegre, no sé, encantado y al día siguiente puedes tener una perspectiva diferente y eso no significa que a lo mejor y estás mal, no, es constante el cambio en que nos muestra ese tipo de situación de nuestra vida constante, ¿sí? Y eso está bien porque experimentas emociones, experimentas aprendizaje, experimentas pensamientos nuevos, experimentas criterios nuevos y eso es lo que nos va evolucionando a nosotros como persona. Es algo que se construye, ¿sí? Como dice el subtema, se construye la realidad personal. Eso es lo que nos construye a nosotros mismos y eso es algo esencial, es algo único, es algo que podemos saber qué tanto nos ha costado o qué tanto nos ha guiado para tener ese tipo de relación o ese tipo de interacción en nosotros mismos, de nuestra vida, ¿sí? Ahora vamos con lo que viene siendo la importancia de la identificación de la realidad personal. Es muy importante.
La autocomprensión permite entenderse a uno mismo de una manera más profunda y auténtica. Es como algo que a nosotros nos va a ayudar en cuestión de lo constante.